Eh, Disculpas, en el último video largo tuve un corte y no me di cuenta ya para la parte final. Así que, recapitulando, para que quede claro lo del intercepto en X, en el eje X, y el intercepto en el eje Y. Así, en una forma visual, ¿qué es eso? Ok, el intercepto en el eje X es donde la curva cortará al eje X. Por ejemplo, una cuadrática cóncava hacia arriba, supongámosla del siguiente tipo, cuyo vértice es el punto mínimo en este caso, ¿verdad? No nos interesa saber los valores exactos. Lo que sí nos interesa es comprender los conceptos o de forma visual, ¿qué es eso de los interceptos? El intercepto en el eje X es donde corta al eje X la gráfica, es decir, en este punto A y en este punto B. Y el intercepto, bueno, este es un vértice, le voy a poner esta B. Y el intercepto en el eje Y, pues es donde la curva corta al eje Y. Es decir, este punto que tendríamos acá. Se quedaron bastante cercanos, pero si nosotros vemos otro caso, una cóncava hacia abajo, eje Y, eje X. Entonces, el intercepto en el eje X sería punto A, punto B. Claro que nosotros vamos a calcular esos valores, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero que quede claro. ¿Dónde corta al eje X la curva? O sea, el intercepto en el eje X tiene que estar en el eje X. O sea, son valores en el eje X. En este de acá y en este de acá. El intercepto en el eje Y son valores en el eje Y. En las cuadráticas siempre habrá solamente uno. Este es el intercepto en Y. Este es nuestro intercepto en X primero. Y este sería nuestro intercepto en X segundo. A veces, a veces, habrá un solo intercepto en el eje X. Eso ocurrirá cuando haya una sola raíz a la ecuación o raíz o cero con multiplicidad 2. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a ver de forma analítica qué es eso de... Entonces decíamos, el intercepto X son puntos que estarán en el eje X, así como acá y acá. Y los interceptos en el eje Y pues son puntos de la gráfica que estarán en el eje Y. Este de acá y este de acá. Ok, decía, la forma analítica de ver estas cosas. El intercepto en el eje X implica, por acá, f de x, que es lo mismo que y, implica hacer esto cero. Pero ¿quién es f de x y quién es y? Pues es la regla de asignación para nuestra función. O sea, esto es resolver la ecuación f de x igual a 0. Esto es lo mismo que decir hallar las raíces o ceros o soluciones que satisfacen la ecuación. ¿Ok? Por ejemplo, si mi función es x cuadrado más 3x menos 1, entonces el intercepto en x implica resolver f de x igual a 0, o sea, ¿quién es f de x? Esto de acá. O sea, x cuadrado más 3x menos 1 igual a 0 y resolver esto. ¿Ok? Nos va a dar dos soluciones. Eso por un lado. ¿Qué implica resolver o encontrar el intercepto en el eje Y? Este es más sencillo. Esto, si se fijan, ¿cómo encuentro este punto de acá? Miren, en X, en el eje X, esto vale 0. X para acá es negativo, aquí es 0 y para allá es positivo.
en el eje Y, X siempre vale 0. O sea, que el intercepto en el eje Y me implica hallar f de 0, la imagen para 0 mediante la función. O sea, enchutar el 0 acá, evaluarlo. A simple vista vemos que si meto el 0 acá, evaluándolo, esto sea 0, 0 más 3 por 0 es 0, 0 más 0, 0, 0 menos 1, menos 1. El intercepto en el eje Y para esta función es menos 1, a simple vista. Eso, perdón, es lo que debemos saber para hallar los interceptos. En el eje X es el más larguito porque hay que resolver la ecuación igualada a 0. Y nos van a dar siempre dos soluciones, o bien una con multiplicidad 2, ¿verdad? En ese caso de una es porque solo es una, pero analíticamente tiene multiplicidad 2, eso para si ya se ha tocado ese tema. En la gráfica solo habría un punto como nos quedó los interceptos para la elemental x cuadrado, que coincidieron con el vértice. Ahí coincidió vértice, que incluía tanto el intercepto en eje X, en X como en Y. Eso es solo ahí ocurre eso, pues, que coincidan las tres cosas al mismo tiempo. Y el intercepto en eje Y sería hallar la imagen de 0. Terminando con esto, vamos a hacer un ejercicio calculando todas las propiedades vistas hasta el momento.